Buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un domingo más que venimos a escuchar la voz de nuestro Señor. Le damos también la bienvenida a todos los que nos siguen por las redes sociales y seguimos con el Evangelio de Marcos, cada vez se torna más interesante, seguimos viendo las profecías. Seguimos estudiando el capítulo número 13, que es un capítulo escatológico en donde el Señor nos habla y nos advierte sobre los últimos tiempos. El título del sermón del día de hoy es La segunda venida de Jesucristo. Y el texto base está en Marcos 13. Hoy día vamos a meditar del versículo 24 al 31. Nos ponemos de pie. Y la palabra del Señor dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, venimos ante tu presencia para agradecerte esta palabra que es hermosa. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera esta palabra que nos da vida, que nos anima a seguir adelante? Gracias porque nos edificas, porque a través del poder de esta palabra tú has podido iniciar una obra en cada uno de nosotros. Te pedimos de manera especial que bendigas también a aquellas personas que ven nuestros estudios y a todos los que la verán más adelante. Bendícelos y abre su entendimiento, abre su oído espiritual para que pueda esta palabra producir el efecto que es necesario para conseguir la salvación. Esa salvación que tú nos entregaste gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Que esta palabra brote como una semilla y crezca y dé frutos, esos frutos del Espíritu Santo. Gracias por la edificación a tu iglesia. Y permíteme y ayúdame a dar este mensaje de una manera fácil de entender, sencilla, y que tu Espíritu Santo me guíe y sé tú hablando a través de mí. Te agradezco y llévate la gloria en todo. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Jesús predice el fin de los tiempos y nos exhorta para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy reflexionaremos sobre esta segunda venida de Cristo, que sin lugar a dudas es uno de los acontecimientos más importantes de toda la Biblia. Este tema es muy mencionado en toda la Escritura, hasta llegar a su consumación en el libro del Apocalipsis. Este es un tema que lamentablemente hoy las iglesias no lo predican.
Están perdiendo las iglesias la visión sobre la llegada de nuestro Señor Jesucristo. En vez de preocuparse de preparar a la gente, de vivir en consagración y en santidad, está llevando a los cristianos a tener una vida mundana, alejada totalmente de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros sabemos que más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3, versículo 20. La segunda venida de Cristo para nosotros los cristianos es nuestra esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Su importancia ocupa uno de los lugares más prominentes de todo el conjunto de las revelaciones. En el Antiguo Testamento se refiere al día de Jehová, y en el Nuevo Testamento encontramos alusiones explícitas a él como el día de Cristo. En su ministerio público, el Señor Jesucristo habló ampliamente sobre su segunda venida. Lo pudimos ver en la parábola de las 10 vírgenes, en la parábola de los labradores malvados. El Señor no dudó de explicar también este mensaje a los principales sacerdotes, a los escribas, a los fariseos en el Sanedrín. Cuando él era juzgado, Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, 64. Hay multitudes de pasajes que hacen referencia a la venida del Señor y de su inminente retorno. Y esto ha quedado demostrado en casi todas las epístolas, poniendo énfasis en el efecto moral que produce en las vidas para todo aquel que tiene esperanza en él. Y todo aquel, y escrito está, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, dice, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Primera de Juan 3:3. He aquí la importancia de esta doctrina, es que tú comprendas, que nosotros comprendamos que ya pronto está la venida de Cristo. Esto nos debe hacer entender que la vida cristiana se debe vivir en santidad, en consagración y guardándonos y apartándonos de todo mal, de todo pecado, enfocándonos en lo que es correcto, en lo que es puro. Este es un mensaje que muchas iglesias no lo aplican porque hay ministerios preocupados más de lo terrenal, más de lo material, más en un evangelio de la prosperidad, en donde la gente cree que porque puede comprar terrenos, que porque puede tener casas, que porque puede hacer viajes, que porque puede tener placeres, gozan del favor de Dios. Un evangelio mal enfocado, que no se ocupan de la santidad, no se ocupan en las cosas eternas, no se preocupan de la purificación y la santidad en su vida. Y no se preparan para ese acontecimiento tremendo, terrible, que va a vivir toda la humanidad. El propósito fundamental de la venida de Jesucristo es que volverá y todo ojo lo verá y nadie negará su llegada. Mientras muchos adoran a un Cristo colgado en una cruz, derrotado, nosotros alabamos y adoramos a un Dios vivo que vendrá con
toda su gloria y con toda su majestad. Ese Dios, ese Cristo que venció al príncipe de este mundo. Junto con la venida de Cristo, cabe agregar algo que no es menos importante, que esta venida de Jesucristo vendrá acompañada con los juicios a este mundo. Dice, escrito está, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Salmo 96, 13. Así que prepárense, moradores de la tierra, prepárense los gobernantes que están, prepárate Putin, prepárate Trump, prepárense todos aquellos que en ese momento estarán gobernando. Prepárense los grandes líderes, porque desde los más grandes a los más pequeños serán juzgados. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Y los líderes que hayan en ese momento tendrán que dar cuentas, porque van a ser juzgados con la verdad de Cristo. El mundo que ahora vive en incredulidad, como si Dios no existiera, que cuando tú le hablas y le predicas el Evangelio o le hablas la sana doctrina, son indiferentes a las advertencias de la palabra. No les interesa acercarse a Dios, viven solamente de las emociones, viven pidiendo solo las bendiciones de Dios. Toda esta gente caerá bajo el justo juicio de Dios. Esto nos debe hacer entender que el triunfo del pecado es pasajero, porque la justicia de Dios vendrá y vencerá finalmente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios será vindicada. Es que Cristo vendrá a defender y a vengar a todos aquellos que por causa del Evangelio fueron perseguidos, fueron calumniados, se burlaron de ellos injustamente. Por eso Cristo va a vindicar cuando Él retorne a la tierra. Por eso vindicar es recuperar todo lo perdido. Cristo viene a recuperar lo perdido. Vayamos ahora al versículo 24 y 25. Y dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esto quiere decir que en el momento de la segunda venida de Cristo va a ocurrir una gran convulsión. El sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor, de tal manera que todo quedará en oscuridad absoluta. Imagínense ustedes un mundo totalmente oscuro. ¿Qué empezará a creer la gente en ese momento? ¿Qué pensarán los científicos, los astrónomos que han invertido grandes cantidades de dinero para averiguar si hay vida en la Luna, si hay vida en Marte? Se han encargado de averiguar sobre las estrellas. Imagínense qué pensarán los científicos en ese tiempo cuando vean esta convulsión. Ellos que ven a través de sus telescopios, serán avergonzados. Esto será algo jamás visto. De un momento las estrellas empezarán a caer, dejarán de brillar, el universo va a dejar de resplandecer, el sol se apagará, la luna no brillará. Esta oscuridad completa provocará un caos en el mundo y el mundo dirá, ¿qué está pasando? Será algo terrible
para los que no creyeron y no quisieron entender esta profecía de la palabra de Dios. Pónganse en ese escenario, el mundo haciendo sus cosas de manera habitual y de repente, ¡plop!, todo se apaga. Después de aquella tribulación que ya lo hablamos la semana pasada, se producirá la segunda venida del Señor. Como podemos entender, está hablando que en aquel tiempo el mundo estará en un estado horroroso, en un clima de tremenda maldad y de una rebelión contra Dios tremenda. Y de todo esto será encabezado ¿por quién? Por el anticristo, por un gobernante ateo, blasfemo y perseguidor de la iglesia que está en constante guerra contra los elegidos de Dios. Cuando todo esto esté ocurriendo, el universo dará las señales de Cristo. Dijimos que todo va a estar oscuro. Y en medio de todo este caos y de toda esta oscuridad descenderá nuestro Señor. Va a venir en gloria y su resplandor iluminará toda la oscuridad. Bendito sea el Señor. Y todo ojo lo verá y resplandecerá con toda su gloria. Como está escrito por los antiguos profetas en el Antiguo Testamento, que también había anunciado el día del Señor. Esto ya se viene profetizando desde el Antiguo Testamento. El día del Señor será precedido por estas grandes señales. Vayamos a Isaías 13, porque en el Antiguo Testamento ya se habla de esta profecía. Isaías 13, del 10 al 11. ¿Lo tienen? Y dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. También podemos encontrar esta profecía en Joel 2, del versículo 10 al versículo 11, Joel 3, del 15 al 17. Estas son palabras proféticas para el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. También lo podemos encontrar en Amós 8:9, en Amós 9:11. Versículo 26, y dice: entonces verán, vayamos nuevamente a Marcos. Versículo 26 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. El Señor usó en muchas ocasiones el título del Hijo del Hombre para referirse a sí mismo. Por supuesto, es una identificación de que el Mesías se haría como uno de nosotros, que sería como uno de nosotros, los humanos, sería un hombre como cualquiera. Dios se hace hombre para poder identificarse con nosotros y poder morir por nuestros pecados. Se hace humano. No es que Jesús se hace humano un poquitito y otro poquitito es espiritual, no. Jesucristo se hace humano al 100% para poder morir por nosotros. Vino del vientre de una mujer, nació en un humilde pesebre, soportó dificultades como todos nosotros. Él sintió el frío, sintió el hambre, sintió el dolor, él sintió también cansancio, también le daba sueño. Fue rechazado por sus familiares, fue rechazado por sus amigos, fue rechazado por las personas de su pueblo. Lo rechazaron hasta sus más cercanos cuando estaba en un momento clave durante su ministerio. Fue un varón de quebranto,
de dolores, experimentado en quebranto. Esta fue su primera venida. Él vino como cordero y se ofreció y fue caminando hacia esa cruz en silencio y lo mataron. Fue manso y se dejó llevar en silencio hacia la cruz del Calvario. Esa fue su primera venida. Pero miren cómo cambia el panorama. Ahora ya en su segunda venida viene, dice, entre las nubes o rodeado de nubes. Las personas conocedoras del Antiguo Testamento sabían que las nubes eran un símbolo que significa que Dios se estaba manifestando. Por ejemplo, Dios cuando guió a Israel, lo hizo a través de una columna de nube. Esto lo podemos observar y leer en Éxodo 13, 21, cómo dirigió a su pueblo y para que no se perdieran y los guió. También Dios se presentó a Moisés para entregarle las tablas de la ley, lo hizo también en una nube, que lo podemos encontrar en Éxodo 34, 5. El hecho de que el Señor Jesucristo venga entre las nubes es porque Él es Dios mismo, viniendo a los hombres. Él es Dios. Dios en su llegada gloriosa con todo poder y majestad. Ya no va a ser una mera sombra de nube, como lo decía el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios revelado y todo ojo lo verá. La segunda venida de Cristo, que ya está profetizado, como les decía, en multitud de pasajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, también fueron descritos por los apóstoles y por Juan en el Apocalipsis. Es que la venida de Cristo será en la persona de Jesucristo, o sea, Cristo vendrá en su cuerpo de resurrección, en ese cuerpo glorificado, el que aparecerá en la plenitud de su majestad. Él vendrá físicamente, Él no vendrá en espíritu, como decían algunas doctrinas, parece que son pentecostales, que dice que Cristo va a venir pero en espíritu, como lo hizo en alguna oportunidad, y todo ojo lo verá. Y esto está en Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis 1:7 y nos quedamos ahí porque después vamos a seguir en Apocalipsis. Apocalipsis 1:7. ¿Lo tienen? Les voy a dar un segundito. Y dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Viene revestido de dignidad real, viene como un rey rodeado de ejércitos de ángeles celestiales, para ser reconocido por todas las naciones de la tierra, en la cual manifestará su gran poder y su gloria, juzgando a sus enemigos, que serán puestos por estrado de sus pies. Por lo tanto, la primera venida fue para redimirnos del pecado y se presentó como un cordero al matadero. Pero su segunda venida aparecerá sin relación al pecado, para consumar la salvación de su pueblo y de todos aquellos que esperan, que perseveran y anhelan el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Ahora volvemos otra vez a Marcos y vamos
al versículo 27. Y dice: y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los escogidos a los que hace referencia este pasaje no son la iglesia, porque sabemos que la iglesia ya fue arrebatada antes de que empiece la gran tribulación, sino que se está refiriendo a aquellos que se convertirán durante la tribulación, que serán los 144,000 judíos y una gran muchedumbre que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas que estaban, dice, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropa blanca, y entre sus manos dice que tenían unas palmas. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 7, del 1 al 10. O sea que aquí los escogidos son aquellos que se convertirán durante la tribulación, porque ya la iglesia en ese momento no va a estar. Esto quiere decir que el Señor enviará por todos los contornos del mundo a sus ángeles para recoger y reunir a todos sus seguidores, tanto judíos como gentiles, y los va a reunir para esperar, para que presencien su venida. Será espectacular, y esto, queridos hermanos, nos debe llenar de gozo. Versículo 28 y 29. ¿Por qué nos debe llenar de gozo? Porque vamos a ver a nuestro Dios, a nuestro Salvador, lo vamos a tener frente a frente, va a ser impactante y esperanzador, aunque muchos no creen esto porque piensan que todo esto es ciencia ficción, todo esto es una película, pero esto es real, esto va a suceder. Dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué está diciendo aquí el Señor con esta parábola de la higuera? Los judíos usaban el estado de los árboles, el estado de las hojas, y eso era para ver en qué época del año estaban. Y ahora el Señor les dice: así como ustedes son conocedores de las épocas del año, así también a través de los árboles aprendan a ver las señales del fin. Empiecen a identificar estas señales que nos indican que el Señor está cerca. Versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y nuevamente aquí tenemos un indicador de que esta profecía es futura. El Señor le está diciendo a ellos y les dice: esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Algunos dicen que esto fue dirigida solo a esa generación que escuchó esta profecía por primera vez, pero este texto es claro y dice, está hablando de la generación que comience a ver estas señales, los que verán todos esos sucesos. Lo que está diciendo que cuando comience la tribulación, sabemos que la tribulación no va a ser eterna, va a ser por un corto tiempo. Esa generación, dice, que vea el inicio de la tribulación, va a ser la misma generación que va a ver la llegada de Jesucristo. El Señor está diciendo que la generación que viva estos acontecimientos no pasará hasta que todo suceda. O sea, esto pasará, como les digo, en un tiempo limitado, en un tiempo reducido. Esta generación que viva el inicio de la tribulación
verá el final, que será el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No pasará esta generación, como dice, hasta que todo esto acontezca. Versículo 31. Y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí vemos que las palabras del Señor son palabras divinas y hacen que sean más reales que el mismo universo, que el mismo cosmos y más reales que toda la creación. Jesús siempre resaltó la importancia y el valor trascendente de la palabra de Dios. O sea, su palabra se cumplirá. Y es más importante lo que está diciendo, que es más importante que toda su creación. Va a ser destruido las estrellas, la luna, el sol, el universo, pero su palabra va a seguir viva, va a seguir existiendo. Por eso dice que serán más reales y duraderas que el mismo universo. Más importante que el universo, queridos hermanos, es la palabra de Dios. ¿Cuántos he escuchado hablar, honran al universo, le piden al universo cosas, se admiran del universo en vez de admirarse de la palabra de Dios, que es lo que determina tu destino final? Y muchos cristianos no le están dando el valor a la palabra de Dios en su vida. Viven indiferentes y viven dándole gracias al universo, le dan gracias al sol, le dan gracias a las estrellas, pero nunca recurren a la palabra de Dios. Esto, queridos hermanos, nos debe hacer reflexionar de todo lo que está profetizado, que todo lo que se dice en las Escrituras, que se nos viene diciendo desde el Antiguo Testamento y hoy en el Nuevo Testamento, se cumplirá. Todo se cumplirá y el Señor no pasará por alto su palabra. No va a haber excusas cuando aquel día llegue, porque tendremos que dar cuentas a nuestro Creador. ¿Sabes por qué no va a haber excusas? Porque tuviste la Biblia, tuviste la verdad en tus manos. Por lo tanto, si estuviste en la mentira, estuviste en el engaño, o si estuviste en alguna secta o en alguna falsa religión, por más que hayas sido una buena persona, por más que hayas ayudado a mucha gente, por más que hayas hecho muchas obras de caridad, si no estuviste en la verdad y si no estuviste en un evangelio verdadero, Dios no pasará por alto su palabra. Por eso la venida de Cristo viene con un inminente juicio sobre esta humanidad. Así como Dios castigó la generación de Noé con diluvio, que lo hizo con agua, ahora castigará este mundo con fuego. Así como castigó a Sodoma y Gomorra, cayeron los juicios de Dios, como cayeron los juicios de Dios en esa generación perversa en el Éxodo, así también será esta generación que estamos viviendo hoy. La venida de Cristo viene con castigo, pero también viene con retribución de vida eterna para aquellos que vivieron en su voluntad, en esa voluntad perfecta y agradable. Y quiero, como último texto, ir a Segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 10. ¿Lo tienen? Y dice, ¿lo encontraron? Ya. Dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo
padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esto, queridos hermanos, nos debe hacer reflexionar sobre el destino final, de cómo estamos viviendo nuestra vida. Yo les pregunto, ¿viven con el temor a Dios? ¿Vives piadosamente? ¿Vives en santidad? ¿Vives en consagración? ¿Vives considerando la Escritura? ¿Eres responsable de lo que la palabra de Dios habla en tu vida? ¿Estás considerando estas palabras escatológicas? ¿Las crees? ¿Crees que esta palabra es para otros, pero no para ti, porque tú eres ya santificada y eres justificada? ¿O crees que esta palabra también es para ti? ¿Crees que esto es un cuento o que es una fábula? Muchos se burlan porque dicen que este libro fue escrito por personas que no estaban en su sano juicio. Que estas palabras de Cristo te hagan más responsable de toda la información que estás recibiendo de la palabra de Dios. Muchos creyentes viven con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, donde la santidad, la consagración, el estudio de la palabra, la oración brillan por su ausencia. Otros no le dan el valor ni el peso de lo que está escrito y lo que viene a la humanidad en este mundo, queridos hermanos, va a ser terrible. Por eso debemos tomar conciencia de cómo llevamos nuestra vida cristiana. Hay iglesias y ministerios que no le dan el valor a estas profecías porque están más enfocados en lo terrenal, están más enfocados en llenarse de dinero, están enfocados en hacerse famosos, en que los aplaudan, en que les digan, hoy qué bonito te ves, qué lindo tu auto, qué linda tu casa, y se llenan y se preocupan solo por lo material, pero no ven lo eterno. No consideran estas profecías que más temprano que tarde se cumplirán. Que este mensaje pueda provocar en nosotros que debemos vivir con temor a Dios, no siendo insensatos ante estas profecías que son inminentes, y que la palabra de Dios no pasará por alto. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto quiere decir que todo lo que está escrito se cumplirá al pie de la letra. Esta profecía viene y debemos estar firmes con nuestra fe, siendo una antorcha que ilumine en medio de un mundo perverso y lleno de maldad. Les pregunto, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Estás listo, preparado y estás a cuenta con Dios? Esta etapa final de Marcos 13 es inminente y llegará en cualquier momento. No nos van a enviar un mensaje de texto diciendo, hoy la tribulación va a ser mañana, prepárate. No va a ser así. Esto sucederá en cualquier momento, en la hora y en el día menos pensado. Prepárate y arrepiéntete de tus pecados. Dile a Dios
que te perdone y que te libre de esa ira venidera. La etapa de tribulación es la ira del juicio de Dios sobre esta tierra. Pero luego de esa ira viene la ira eterna en el lago de fuego, en el infierno, para aquellos que no tomaron en cuenta a Jesucristo ni a su palabra. Esto nos debe reflexionar, hermanos, en estar consagrados no solo los domingos, no solo preocuparnos de Dios y de escuchar su palabra solo el domingo o el martes que tenemos oración o el jueves que tenemos estudio bíblico. Esto nos debe hacer reflexionar la constante comunión con nuestro Dios, de agradarlo en todo, en estar en consagración y en santidad, porque no sabemos ni el día ni la hora. Quizás de repente no lleguemos a ver la segunda venida del Señor, pero sí prepararnos, porque nadie sabe si mañana podemos salir de aquí y podamos dejar de existir. Que este mensaje nos llene de esperanza, que así moramos, vamos a estar con Cristo, vamos a estar disfrutando y nosotros no le tememos a la muerte, porque para nosotros la muerte es ganancia, como lo dijo el apóstol Pablo. Ahora los invito a que nos pongamos de pie y oremos y demos gracias por esta palabra que nos exhorta para estar preparados para su venida. Padre del cielo, te damos gracias por este mensaje y te pedimos que nos ayudes a estar siempre preparados, listos para tu venida, porque puede ocurrir en cualquier momento. Ayúdanos a estar en ese camino estrecho, en ese camino que seamos santificados, que seamos limpios y purificados a través de tu palabra. Ayúdanos a mantenernos consagrados a ti, porque sabemos que tú vendrás y arrebatarás a tu iglesia, pero vendrás por una iglesia pura, limpia y sin mancha, Señor. Ayúdanos a perseverar en tus caminos a pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas que nos puedan venir a nuestras vidas, Señor. Yo te pido que como iglesia nos ayudes a seguir adelante, a seguir mostrando esa verdad que alumbra como antorcha y llena de esperanza a aquellas personas que están perdidas, desesperadas porque no encuentran un camino, Señor, y el camino eres tú, el camino es Jesucristo, Señor, tu Hijo. Gracias por este mensaje que nos da esa esperanza de la vida eterna. Te pedimos también por aquellas iglesias en donde no se predica la sana doctrina, en donde no se toma en cuenta tu venida, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguir perseverando. Y también te pido una bendición especial para todos aquellos que pueden ver este mensaje, Señor, o los que lo verán más adelante, que tú les abras su entendimiento, le abras su corazón y puedan entender las cosas terrenales, puedan creer estas profecías, porque es verdad. Porque cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Tus palabras se van a cumplir y los juicios vendrán sobre esta tierra y el castigo será inminente ante todos los que se rebelaron a tu Hijo, a tu Evangelio. Te pedimos por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor, que tu misericordia los pueda alcanzar y podamos juntos disfrutar de tu gloria, esa gloria eterna que nos hace vivir con esperanza y con gozo. Gracias, Señor, por haber dejado tu palabra, tu escritura. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.